Hola, soy Natalia Luna. Hoy quiero comentar la importancia del árbol genealógico para una consulta de decodificación biológica o de biodecodificación y explicar un poco cómo funciona, para qué sirve. Nuestro árbol genealógico funciona en sí mismo como si fuera un organismo vivo que lo que busca es perpetuar sus genes, reproducirse, poblar la tierra, ¿sí? Y evolucionar, de manera que a los nuevos miembros de ese árbol les vaya mejor en todo sentido, sean más evolucionados que sus ancestros. Para eso va tomando los aprendizajes que les sirven y los transmite a la siguiente generación. Dentro de las infinitas experiencias que podemos vivir, hay guerras, hay crisis económicas, hay pandemias, hay accidentes, pérdidas de hijos, engaños amorosos. Nos centramos en las experiencias dolorosas no porque sean la única manera de transmitir aprendizaje, sino porque son las que nos van a traer la enfermedad a nuestro momento presente. Estas experiencias y aprendizajes, así como las creencias y las costumbres familiares, se pueden transmitir de manera directa, por ejemplo en la crianza, de padres a hijos, de abuelos a nietos. A veces son creencias, costumbres y experiencias que uno ha vivido y que las va transmitiendo. Y hay otra forma de transmitirlas que es por herencia genética. De esta manera podemos heredar, por ejemplo, el carácter de la abuela sin haberla conocido, y también, junto con su carácter, podemos heredar algunas de sus enfermedades. Ahora lo que hay que plantear es una diferencia entre lo que comprende la ciencia y la medicina por genética y lo que plantea o propone la decodificación biológica. El gen, para los decodificadores, no es la causa, sino la consecuencia de las cosas. Lo digo de vuelta, porque es importante. El gen no es la causa de las enfermedades, es la consecuencia. La mutación sucede en el individuo que está viviendo el estrés o el conflicto y lo pasa a su descendencia. La lógica biológica es que este ancestro tuvo una solución a ese estrés y fue exitosa, porque ese ancestro dejó su descendencia y yo provengo de ahí. Entonces, ¿cómo pasa esta información? A través del ADN. Como dijimos, hay un 98% de nuestro ADN que antes se llamaba ADN basura, cuando se lo empezó a investigar porque se veía que no codificaba para las proteínas, no tenía ninguna función reconocible. Ahora se lo llama ADN no codificante y se sabe que esas secuencias de bases no codifican para proteínas, pero tienen otras funciones de regulación en la expresión de genes, que sí son codificantes, y otras muchísimo más técnicas y específicas, y algunas que no se conocen también. Aquí dentro es donde caería esta herencia de modos de resolver conflictos que no es que los hayamos aprendido, sino que los hemos heredado. Lo que propone el estudio de la genealogía es darle la oportunidad a tus familiares, a los que tenés a tu alcance, de contarte historias importantes de sus vidas y de lo que ellos sepan de sus antepasados. Lo que sucede es que cuando uno empieza a anotar y a investigar, le va llegando la información que necesita, ¿sí? También vamos a estar favoreciendo que se sanen muchas memorias difíciles para la persona incluso que habla y que lo cuenta. Hay que recordar que nosotros decimos que hablar sana y que el silencio puede enfermar, ¿sí? Los secretos pueden enfermar el árbol.
Esto no quiere decir que vamos a interrogar a nadie, vamos a preguntar nombre completo, fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento si corresponde, y algunos hechos importantes de la vida de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta donde lleguemos. Puede servir de disparador, por ejemplo, sentarse a mirar fotografías, libros de fotos, como es, álbumes de fotos, no me salía la palabra, están tan en desuso hoy en día, pero siempre en las casas hay un álbum de fotos viejas. Sentarse a revisar y a ver qué surge de ahí es un buen disparador, y tomando nota, ¿no? Para hacer tu árbol genealógico, para construirlo, podés buscar modelos, planillas en internet, hay cuadros que más o menos te organizan la información, pero en sí basta con poner tu nombre y sacar 2 flechas, una para tu mamá, una para tu papá, y esas 2 flechas seguirlas hasta donde llegue la información, siguiendo cada rama. Es importante al principio evitar frustrarse o querer tener más información de la que hay en este momento disponible. Hay también páginas de internet que reúnen datos que, poniendo los apellidos, podemos encontrar documentos y datos que a lo mejor son importantes también. Se puede probar por ahí. ¿Y por qué es importante hacer este ejercicio? Es importante para ayudarnos a entender nuestra historia personal. Cuando lo que pasa empieza a tener un sentido, empieza a tener una explicación, podemos empezar a ver de dónde viene, es más fácil aceptarlo para luego poder soltar y sanar. ¿Cómo lee un decodificador o una persona que se especializa en investigar el árbol genealógico la información que se le presenta? La información se expresa mediante códigos, como toda la información que decodificamos en esta terapia. Los códigos son las fechas de nacimiento, a veces son también los nombres y otras herramientas más que provienen del amplio estudio del transgeneracional como disciplina. Ahora, ¿cómo me sirve esto para sanar mi árbol? ¿Cómo me sano yo a partir de este ejercicio? En realidad, sanar el árbol completo no es algo que me corresponde. Yo voy a sanar la parte que me ha tocado a mí, ¿sí? Al tomar conciencia con esto de hablar, de preguntar, de escribirlo y de yo ir dándome cuenta de dónde vienen algunas cosas que yo tengo, con ese solo ejercicio ya hice el 50% de mi trabajo de sanación. Si además puedo ver con ojos amorosos a esos ancestros, a esas personas que a lo mejor fueron duras en su vida, que tuvieron actitudes difíciles de perdonar o de superar, si yo puedo ver su dolor, comprender su silencio, su sufrimiento, voy a estar sanando mucho esa parte del árbol, ¿sí? Y si además, basándome en estas cosas que yo pude comprender, puedo tomar la decisión de reaprender a transitar algunas experiencias, de cambiar las creencias que ya no me sirven en este momento, que me han servido hasta ahora, pero ya no, y de poder reaccionar de forma diferente a los mismos problemas, entonces voy a empezar a ver los cambios. Voy a empezar a poder sanar mi cuerpo y ese aprendizaje ya no se va a tener que volver a repetir en mi vida, ¿sí? Porque lo he podido superar, lo he podido comprender de otra manera. Entonces la información genética que yo traía dejará de expresarse, porque ya no hace falta, porque he aprendido a superar la dificultad de otra manera. Pedir ayuda siempre es el paso más difícil, a veces, siempre es el más importante, porque es el primer paso. Y las herramientas
que los terapeutas tenemos para trabajar con el árbol genealógico son actos simbólicos, que a veces son cartas, a veces son otro tipo de actos simbólicos. Las constelaciones también, individuales y grupales, sirven para cerrar este tipo de trabajo. A veces sirve para empezarlo también, depende en qué lugar nos encontremos del camino. Toda terapia psicológica, toda terapia energética que nos sirva para reprogramar nuestras emociones, para sanar de una manera global en cuerpo y alma, nos va a ayudar. Todo lo que pueda hacer todo lo que me ayude a soltar esos viejos paradigmas una vez que ya los hice conscientes. Aquí cada uno vibrará con una terapia y con un tipo de terapeuta que lo va a poder guiar en el camino. Pero bueno, a grandes rasgos, esa es la información que quería compartir a aquellos que están pensando en iniciar a construir su árbol genealógico o que tienen alguna inquietud, alguna curiosidad con respecto a cómo hacerlo y para qué hacerlo. Espero que les haya servido y que les haya gustado el video. Nos vemos la próxima. Gracias.